Saludos hermanos, el día de hoy vamos a topar el tema sobre las profecías de Daniel, Daniel 7. Pero vamos a comenzar con un estudio. Tal vez ustedes se van a preguntar después mientras vean este corto video, por qué si vamos a hablar de las profecías de Daniel 7, el hermano nos está mostrando este video. Bueno, solo les puedo adelantar algo hasta que ustedes mismos lo vean. Todas las profecías de Daniel tienen un fin, mostrar ciertos eventos, mostrar tiempos y también mostrar que el pueblo no está libre, que el pueblo está sometido hasta unos ciertos tiempos y que ustedes no se deben sentir libres mientras no venga el Mesías. Y una de las grandes maldades son las de los últimos años y diría que hasta décadas y siglos donde se viene perfilando una gran maldad. Yo voy a mostrar luego de esto Daniel 7, pero primero miremos y pensemos en este video que vamos a mirar. Analicen, detengan y ustedes comprueben. Esto no es una teoría de la conspiración, esto es historia. Es el resumen de un estudio que yo había hecho hace más de 10 años sobre esta familia y ustedes van a corroborar cómo se maneja hoy el mundo, aunque ustedes piensen o hayan ignorado esto. El control Rothschild. 164 bancos propiedad de los Rothschild y controlados por ellos. Cada vez son más las personas que empiezan a darse cuenta de que el 99% de la población mundial está controlada por la élite del 1% restante. Pero, ¿quién controla a esa élite del 1%? ¿Es una mera teoría de la conspiración la que atribuye este trabajo a la familia Rothschild? Porque se dice que la familia Rothschild lo controla literalmente todo, incluso el 1% de la élite. Consideremos, pues, esta afirmación a la luz de la siguiente lista, que al menos debería ser irrefutable. Solo registra los bancos que son propiedad y están controlados por los Rothschild. Por favor, abróchense los cinturones y ya empezamos.
El Banco Central ruso fue controlado por Rothschild durante 99 años después de la Revolución de 1917 en virtud del derecho mercantil. Este contrato expiró en 2016. Pero Rothschild sigue controlando efectivamente el Banco Central ruso. A la luz de estos hechos, al menos es posible entender la afirmación de que la dinastía Rothschild es sin duda la familia más poderosa del mundo entre bastidores. Se calcula que su patrimonio asciende a 500 billones de dólares. Nadie puede comprender racionalmente esta cifra porque 1 billón es 1 millón por 1 millón. 500 billones de dólares serían entonces 500 millones por 1 millón. Un 5 con 14 ceros. Por supuesto, es imposible justificar esta suma estimada. Así, de este tamaño son como las profundidades primordiales del océano. Suben y bajan a cada momento en cantidades increíbles. El control Rothschild, parte 2. El Banco de la Reserva Federal y el Servicio de Impuestos Internos. El hecho de que el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos es una empresa privada es prácticamente desconocida para el gran público. Del mismo modo, el público en general desconoce que la FED se encuentra en su propia propiedad y está protegida de las leyes estadounidenses. Esta empresa privada imprime el dinero para el gobierno estadounidense que le paga intereses por este favor. La FED está controlada a su vez por las dinastías Rothschild, Rockefeller y Morgan. Por lo tanto, todos los Estados Unidos están en deuda con la FED. Además, la mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos no tienen ni idea de que el Servicio de Impuestos Internos es una agencia extranjera. Para ser más precisos, el SII es una corporación privada extranjera del Fondo Monetario Internacional y es el ejército privado del Banco de la Reserva Federal. Su principal objetivo es asegurarse de que los estadounidenses paguen sus impuestos y sean todos unos buenos esclavitos. En 1835, el presidente estadounidense Andrew Jackson declaró su desprecio por los banqueros internacionales. Sois un pozo de serpientes y ladrones. He decidido exterminaros por Dios Todopoderoso. Os exterminaré. Si la gente comprendiera la abominable injusticia de nuestro sistema monetario y bancario, tendríamos una revolución antes de mañana por la mañana. A esto siguió un intento de asesinato fallecido del presidente Jackson. Jackson le había dicho a su vicepresidente Martin Van Buren: el banco señor Van Buren está intentando matarme. Este fue el comienzo de una serie de intrigas que perseguirían a la Casa Blanca durante décadas. Tanto el presidente Lincoln como John F. Kennedy fueron asesinados por intentar librar al país de los banqueros. Los megabancos del mundo. Hay 2 megabancos que ofrecen préstamos a todos los países del mundo, el Banco Mundial y el FMI. El primero es propiedad conjunta de las principales familias bancarias del mundo, con los Rothschild a la cabeza, mientras que el segundo es propiedad únicamente de los Rothschild. Estos 2 megabancos ofrecen préstamos a los países en desarrollo y utilizan sus tipos de interés casi imposible de pagar para mimarse la riqueza real, tierras y metales valiosos. Pero eso no es todo. Una parte importante de su plan consiste también en explotar los recursos naturales de un país como el petróleo o el gas, con la ayuda de las empresas que poseen en secreto, refinarlos y venderlos de nuevo al mismo país, obteniendo enormes beneficios. Pero para que estas empresas funcionen óptimamente, necesitan una infraestructura sólida de la que suelen carecer los llamados países en desarrollo. Y así, los banqueros que ofrecen préstamos casi imposibles de devolver se aseguran de que la mayor parte del dinero se invierta en, ¿lo han adivinado?, infraestructuras.
Estas negociaciones son llevadas a cabo por los llamados sicarios económicos, que consiguen su objetivo pagando jugosas recompensas, es decir, sobornos o amenazando de muerte a quienes consiguen vender sus tierras. Para más información sobre el tema, recomendamos la lectura del libro Confesiones de un sicario económico. El único banco que lo controla todo, el Banco de Pagos Internacionales, está, obviamente, controlado por los Rothschild y su apodo es la Torre de Basilea. El verdadero poder de los Rothschild va mucho más allá del imperio bancario. Si todavía no estás asombrado del poder de los Rothschild, aunque seguro que sí lo estás, ten en cuenta que también han estado detrás de todas las guerras desde Napoleón. Eso es así desde que descubrieron lo rentable que es financiar a los dos bandos de una guerra y lo llevan haciendo desde entonces. 1849 dijo Gutle Schnapper, esposa de Maya Amschel Rothschild: si mis hijos no quisieran guerras, no habría ninguna. Y así el mundo está en guerra porque es muy rentable para los Rothschild y sus parasitarios aliados banqueros. Y mientras sigan usando su dinero, el mundo nunca estará en paz. Es importante mencionar en este contexto que se trata de una sociedad secreta sectaria y no de una conspiración judía, como mucha gente piensa y se deja llevar por la discriminación racial. Aunque estos banqueros se llamarán a sí mismos judíos, no lo son, porque el verdadero judío tiene estrictamente prohibido comerciar con interés según Levítico 25, verso 37. No le darás tu dinero a interés, ni le darás tu comida a sobreprecio. Es chocante para muchos descubrir que los Estados Unidos de América son una corporación dominada por el extranjero. Su nombre original era Compañía de Virginia y pertenecía a la corona británica. Sin embargo, la corona británica no debe confundirse con el rey, que en gran medida solo tiene poderes ceremoniales. La corona británica transfirió la empresa al Vaticano, cual devolvió los derechos de explotación a la corona. Los presidentes de Estados Unidos son nombrados jefes ejecutivos y su trabajo consiste en hacer ganar dinero a la corona británica y al Vaticano, que se llevan cada año su parte de los beneficios. La corona británica gobierna en secreto el mundo desde un estado independiente y soberano de 677 acres conocido como la City de Londres. Esta otra corona está formada por un comité de 12 bancos dirigidos por el Banco de Inglaterra. ¿Adivina quién controla el Banco de Inglaterra? Así es, los Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild hizo la siguiente declaración: no me importa qué títere sea colocado en el trono de Inglaterra, el reino donde nunca se pone el sol. El hombre que controla la masa monetaria británica controla el imperio británico y yo controlo la masa monetaria británica. Por lo tanto, no es una mera teoría de la conspiración que la casa de Rothschild esté realmente en la cima de la pirámide del poder. Si se investiga a fondo, se descubre que son los cerebros del nuevo orden mundial y del dominio total de una agenda global. Están detrás de la Unión Europea y el euro, y están detrás de la idea de la Unión Norteamericana y el Amero. Controlan todos los servicios secretos del mundo y su ejército privado es la OTAN. Ok, esta es una imagen de, dice, el estrambótico acto inaugural del túnel de San Gotardo en Basilea, en Suiza, en los Alpes suizos, no es en Basilea. Ellos viven en Suiza. Aquí vemos una imagen de una entidad, ¿no? Aquí también vemos a una entidad, una cabra, Baphomet, y ellos presentaron imágenes de gente trabajando de esclavos, ¿no? Basilea, ¿por qué? En Suiza, ¿por qué? ¿Qué significa Basileus? Cuando usted coge la Biblia y ve en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ustedes ven la palabra príncipe, va a encontrar Basileus.
¿ya? O sea, ahí es una morada de príncipes, ¿no? De este mundo. Entonces, miren, ellos adoran a Baphomet. Habíamos visto la profecía de la semana anterior de Daniel, donde, de las cabras. Y también aquí les traigo yo algo sobre lo que está pasando hoy, drones y en Nueva York. Drones con tecnología terrestre, pero qué casualidad. Yo les había mostrado hasta un video que hizo el ministerio en el 2014. Qué casualidad que no son solo drones terrestres, porque están asomando avistamientos ovni en todo el mundo. Entonces hay algo, ¿no? ¿Y qué relación tienen los Rothschild, que se ven muy banqueros, con esto? Pues sí, hermanos, o sea, es una fortuna que sale de no sé dónde. Ellos organizan sociedades secretas que les respaldan, se cuidan, es del 1%. Si supiéramos qué es lo que pasa con ellos para dominar tanto, no nos dejaríamos dominar. Son misterios. ¿Quién les da ese misterio? Estas entidades que gobiernan el mundo. Yo algún rato, no en este año, les voy a hablar algo que se llama la Federación, que está fuera del espacio. Por eso tenemos ángeles que están resguardando la Tierra, y también tenemos a Miguel, que para poder entrar a la Tierra primero tiene una guerra afuera. Y una guerra que tuvo que llamar Gabriel, no pudo pasar, porque pasa, me imagino que eso nos da una idea de que la tierra está tomada. Entonces tiene que venir Miguel. Eso va a suceder en el tiempo de la tribulación. Por eso es que estas entidades van a asomar, y hoy nos están preparando y nos están sometiendo psíquicamente y moralmente al mundo. Es algo que está oprimiendo, está desconcertando. Llega el punto en que ustedes les meten tanta información, ustedes abren TikTok y asoma un ovni en estos últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque los algoritmos están programados para eso. Y en New Jersey están asomando estos drones, probablemente sean del mismo ejército de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque tienen contacto, es un plan. O sea, hay algo que está formando, están preparando, no para preparar de una manera buena, sino viene algo que el ejército de Estados Unidos no haría algo si es que no está aprobado por estas entidades, porque hay algo que está organizado allá afuera. ¿Por qué ustedes saben que hasta en los cuadros en antiguos de Da Vinci ahí se ve naves camufladitas así, o en cuevas, en pinturas rupestres, ven gentes o seres con la forma que nosotros conocemos hoy? ¿Por qué miran? ¿Y por qué no se han asomado? Porque hay algo afuera que los organiza. ¿Y por qué el Eterno se ha tomado 6,000 años en recuperar la tierra? Porque hay un proceso. ¿Y por qué el Eterno escogió una nación para que gobierne el mundo? Porque en libertad debe haber una nación instruida que va a gobernar este mundo, que va recién a darse cuenta que ha salido de la esclavitud. El peor pensamiento de la gente de hoy, incluyendo las iglesias, que es uno de los lugares donde se adoctrina más a la gente a someterse, las iglesias y las iglesias de raíces hebreas, que piensan, se creen libres y que piensan que va a haber una invasión extraterrestre. No tienen que invadirnos, estamos invadidos. Desde hace siglos estamos invadidos. Si no, no hubieran estos Rothschild. Ellos tienen ese poder porque están preparados para someter de esa manera al mundo. Nadie va a ser rico como ellos. Ustedes conocen ricos en Latinoamérica, pero nunca van a entrar en ese nivel. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen clara esta película, que nos la reflejaron en esta inauguración del túnel de San Gotardo en Suiza. ¿Por qué Suiza? Porque ellos viven allá. A ver, Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes creen que pasó una bala, cruzó por Suiza y todo alrededor era lleno de bombas? Jamás. ¿Por qué? Porque desde ahí se financian los dos bandos de la guerra. Esa es una práctica que se dieron cuenta los Rothschild. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la profecía de Daniel. Yo primero quería mostrarles la cadena que tenemos puestos como creyentes, como personas, nos llamamos personas de fe, ¿no? O sea,
yo soy libre en Cristo el Señor. Estamos presos, hermanos. Solo tenemos una orden de libertad cuando nos apartamos, porque va a venir una entidad que se llama Miguel en el tiempo de la angustia, Miguel 12. Viene cuando venga el tiempo del juicio a las naciones, el Eterno va a recuperar la tierra, tiene que recuperar la tierra, porque esta tierra está invadida, no hay invasión extraterrestre, ya está invadida. Controlan a seres humanos. ¿Y por qué no se han manifestado? Porque tienen regulaciones. Y esto sabemos por oscuro espejo, como diría Saúl, porque hemos visto información de gente que ha sido llevada, contactada, y nunca contactan a un presidente, nunca contactan a una persona estudiosa, siempre contactan a personas que salen convencidas, así como al común de la gente, muy común, muy limitados en su ciencia y conocimientos. ¿Para qué? Porque ese es un buen candidato para llevar un mensaje al 100% de credibilidad de una persona que no cuestiona, va y dice todo lo que le dijeron y se riega. Y como estamos llenos de redes, porque es el momento que ellos llevaron esto a las redes, porque esto es un plan, son tecnologías que vinieron apareciendo. No es que Zuckerberg estuvo encerrado en el garaje de su casa y ahí se inventó Facebook. No, no es que el otro está que manda satélites, no, son gente que está predestinada y preparada para eso. Son familias, ellos también se manejan por linajes. Hasta ahí yo puedo decirles, más de ahí es, tal vez yo no sepa todo, o tal vez algo que yo dije de esto sea teoría de conspiración, pero la Biblia es un libro de liberación. Y entremos, y se le dio a Daniel hace tiempos y medio tiempo. Cuando el Eterno dice tiempos y medio tiempo y no dicen años exactos, es redondeando. Son como decir edades, ¿no? Como decir más o menos, pero porque es largos periodos. Entonces coincide. Hace tiempos y medio tiempo, Daniel tuvo estas visiones. Daniel 7, Biblia Septuaginta al español. 1. El año primero que reinó Baltasar sobre la región de Babel. Ya, antes que nada, perdón, otra vez, yo esto de aquí tengo que aclarar. Yo cogí el libro de la Septuaginta porque es muy cuestionable todas las traducciones que vinieron después. Ustedes van a ver que este libro estuvo hasta en el Qumran, ha tenido traducciones al hebreo, al griego, apócrifos, arameo. Entonces, nosotros no podemos, yo tenía que coger la versión más próxima a los eventos. Esta versión está a 200 años de Daniel. Y no tiene adulteración porque todavía no nace el Mesías, ni hay la polémica la religión judaica, con el judaísmo naciente, el fariseísmo del primer siglo, ¿no? Entonces, que hoy está convertido en la ortodoxia o en el judaísmo talmúdico. Escuchemos esto. Daniel 7, Biblia Septuaginta al español. 1. El año primero que reinó Baltasar sobre la región de Babel, Daniel visión vio a la cabeza de su lecho. Entonces Daniel la visión que vio, escribió en resúmenes de palabras. 2. Sobre mi lecho miraba yo en sueño de noche, y aquí 4 vientos del cielo cayeron sobre la mar, la grande, a. 3 y 4 fieras subían del mar, diversas la una de la otra. 4 La primera como leona, teniendo alas como de águila, y miraba yo hasta que fueron arrancadas sus alas, y quitada fue de la tierra, y sobre pies humanos estuvo, y humano corazón se le dio. 5 Y aquí, después de ella, otra fiera, semejanza teniendo de oso, y sobre un costado se afianzó, y 3 costados había en su boca, en medio de sus dientes, y así decía, levántate, devora carnes muchas. 6 Y, después de esto, miraba yo fiera otra, como leopardo, y alas 4 se extendían sobre él, y 4 cabezas, las de la fiera. 7 Después de esto, miraba yo, en visión de la noche, una fiera cuarta, espantosa, y su espanto, sobrepujando con su fuerza,
teniendo dientes férreos grandes, comiendo y triturando, en torno con los pies hollando, difiriendo de todas las de antes fieras, y tenía cuernos 10. 8 y designios muchos en sus cuernos, Y he aquí, otro cuerno nació en medio de ellos, pequeño en los cuernos de ella, y 3 de los cuernos los primeros, secáronse por él. Y he aquí, ojos como ojos humanos en este cuerno y boca hablando jactancias, y hacía guerra contra los santos. 9 Y miraba yo hasta que tronos fueron puestos, y un anciano de días, sentóse, teniendo indumentaria, y el cabello de su cabeza como lana cándida, pura, el trono, como llama de fuego, sus ruedas, como fuego inflamado. Ya, miremos que esta profecía, las otras nos llevaban a la gran tribulación, esta profecía nos lleva al reino, o sea, muestra lo mismo, el mismo paralelismo, pero esta nos habla directo. Las bestias nos narra de una forma de como unas bestias. Cuando yo les dije bestias, aquí les llama como unos seres de lo que conocían en ese tiempo. Cuando alguien no era del pueblo lo llamaban un ser natural, un hombre animal. La Biblia llama hombres animales a los hombres de afuera. Entonces, esos son grupos se forma una bestia del campo, un hombre natural. O también puede ser un hombre adulterado, ¿no? Mezclado, pero es una bestia del campo. No está hablando de una fiera o un monstruo, ¿no? Y dice, un fuego se arrastraba y salía el rostro del río de fuego. 1000 millares le servían, miradas y miriadas le asistían, y juicio asentóse y libros fueron abiertos. Miraba yo entonces la voz de las palabras grandes que el cuerno hablaba. Mirando estaba y fue decapitada la fiera. Y pereció su cuerpo y fue dado en combustión de fuego. Y los en contorno de ella, o sea, en los costados, estoy hablando en la Septuaginta en un lenguaje antiguo, porque es la manera como lo máximo que podemos hacer para poder estudiar. No es que tal vez lo que estoy habituado a nuestro lenguaje, se me hace difícil también esto, ¿no? Ya quitóse la potestad de ellos, y tiempo de vida fueles dado hasta el tiempo y hora. Si se dan cuenta que el Eterno está dando un límite, nos va a explicar tiempos. No es que no sabemos cuándo viene, dice que nunca se sabe y que no hay que saber. ¿Para qué nos dio esto? ¿Para qué? ¿Por qué nos habla de tiempos y establece temporadas? Tiempo, tiempo y medio tiempo. O sea, ciclos, 2 equidistantes y uno la mitad de los 2 equidistantes. Si vamos a milenios, 2 milenios más la mitad. Que 2 más, 2 menos, está hablando en eso. Cuando dice 1290, 1335, 1260, ya son días exactos, ¿no? Entonces, vemos que miraba yo en visión de la noche y aquí sobre las nubes del cielo, uno como hijo de hombre que venía, y como un anciano de días presentábase, y los asistentes presenciábanse a él. Y fue dada potestad y honor real, y todas las gentes de la tierra, según linajes, y toda la gloria sirviéndole, y su potestad sempiterna, la que no se quitará, no, y su reino, el que no perecerá, no. Así dice en un lenguaje griego, ¿no? Antiguo. Está traducida al español. Entonces, vamos a ver que ya tenemos unas 4 formas que le saca de animales. Siempre linajes, recuerden. Aquí estamos viendo linajes y sobre todo cómo Edom está infiltrando. Cada que ven un dragón, una serpiente, y que se metió entre los linajes de la descendencia de Noé, como son los leones, como son los osos, el leopardo representa a Grecia. Entonces, siempre que vean, están viendo jafetitas, descendientes de Noé, de la línea de Set, no cainitas. El único que desobedeció y se metió con cainitas, y por eso se mezcla y mezcla el linaje con ellos, es Edom. Edom es el que trajo el linaje de Caín a mezclar con los jafetitas, y se forman estas bestias. Ya, son principios, ¿no? Para poder comprender. Ahora vamos a entender que siempre Daniel, que tiene una visión, el Eterno le deja
por lo menos una explicación que nos vale a nosotros. Y a él le ayuda a sobrevivir, porque a él le dice, explícame qué es eso, dice Daniel. Y el ángel o la persona que está en la visión le dice, es tiempo y medio tiempo. Ah, ya. Y no entendió, pero ya le di una explicación y verdadera. ¿Sí me explico? O sea, tuvo su satisfacción. Entonces, tiempo y medio tiempo. Ah, ya. Entonces Daniel, un hombre inteligente, dice, hasta ahí me puedo saber. Y Daniel sabía que esto debía escribir, porque el Eterno cuando levanta a alguien, para la posteridad le dice, toma una pluma y un rollo de lo que sea, un papel, y escribe. ¿Por qué? Porque la gloria se le da al Eterno, porque el patrón es yo, Yahweh, el que anuncio las cosas por venir, el que digo las cosas antes de que sucedan. Entonces, esa es su firma y rúbrica, ¿no? Haberlo dicho, haber movido estrellas, haber alineado estrellas, haber movido planetas, constelaciones, y no es que las mueve ese rato, las movió antes de que exista todo, porque el universo está en una dinámica de expansión. Vamos a entender entonces lo que dice. 15 Y acuitado yo, Daniel, en esto, en la visión de la noche, perturbábanme mis pensamientos. 16 Acerquéme a uno de los asistentes, y la verdad inquiría yo de él acerca de todo esto. Y respondiendo, díceme, y el sentido de las cosas aclaróme. 17 Estas fieras las grandes son 4 reinos que perecerán de sobre la tierra. 18 Y cogerán el reino los santos del Altísimo y conservarán el reino hasta el siglo de los siglos. 19 Entonces quería yo se me explicase bien lo de la fiera, la cuarta, la destructora de todo y sobreamedrentadora, y aquí sus dientes, férreos, y sus uñas, broncíneas, devorando a todos en contorno y hollando los pies. 20 Y lo de sus 10 cuernos, los sobre la cabeza, y del uno, el otro que brotaba, y cayeron, por él, 3, y aquel cuerno tenía ojos y boca hablando jactancias, y su aspecto sobrepujaba a los otros. 21 Y reflexionaba yo sobre aquel cuerno, guerra armando contra los santos y derribándolos. 22 Hasta que llegó el anciano de días, y el juicio dio a los santos del Altísimo, y el tiempo fue dado y el reino obtuvieron los santos. 23 Me fue dicho acerca de la fiera la cuarta que, reino cuarto será sobre la tierra, el cual superará a toda la tierra, y devorará toda la tierra, y la revolverá y la arrasará. 24 Y los 10 cuernos del reino, 10 reyes se levantarán, y otro rey después de estos se levantará, y él superará en males a los anteriores, y a los 3 reyes humillará. 25 Y palabras contra el Altísimo hablará, y a los santos del Altísimo destrozará, y esperará mudar tiempos y ley, y será entregado todo en sus manos, hasta tiempo, y hasta mitad de tiempo. Ya, nosotros debemos entender en este verso que es el más polémico, ¿no? Porque esto nosotros en el cristianismo decíamos el anticristo, ¿no? Entonces, somete a 10 reyes, dice que hablará palabras contra el Altísimo y va a prohibir que se guarde la ley y las fiestas. Eso decíamos, ¿no es cierto? Pero si no se estaba guardando, ni se va a guardar menos ahí las fiestas. Algo debe ser, eso les vamos a explicar luego. Porque, ¿qué pasa si eso es un verso futuro y ya mismo dice, escóndeme mientras pasa tu ira y vamos a estar, y dice Amós que buscarán palabra y no habrá, y me habla aquí de que alguien va a parar los tiempos de la ley y no va a haber ese rato quien hoy mismo ni el judaísmo menos que nosotros está guardando los tiempos de la ley. No hay templo, no hay templo. Ellos mismos pararon los tiempos, la ley, apareció el cristianismo para anular la ley. Entonces, algo anda mal en el entendimiento del cristianismo. No sé. Sí, claro, cómo no, muy válida la opinión. A ver, hermano, mi pregunta sería, en sí, ¿a quién se estaría refiriendo entonces cuando Daniel se le muestra esta visión del 24? O sea, cuando empieza a decir que él... Ya, es que nosotros debemos de ver primero el idioma, la puntuación. Segundo lugar, el contexto, ¿no? O sea, hay reglas que... Y cuarto, hay que darle la opción a que haya sido trastocada. Ya. Pero nosotros estamos viendo
que alguien sí cumple esto y lo vamos a explicar luego, porque voy a avanzar un poquito y voy a hacer un paralelismo, luego nos centramos solo en este verso, en algo que se llama el quiasmo, o sea, estos versos nos llevan a que las profecías que se le dio a Daniel, hay algo que primero habla de que en el año de Belsasar, siempre comienza en el tal fecha con los reinados, ¿no? Es algo que nos da la fecha en cuando se le manifiesta esta visión. Y eso coincide con los tiempos, que se le dice tiempo, medio tiempo, o sea, para Daniel puede haber significado algo que él imaginó como Pablo, imaginaría que es ya mismo, pero más allá no se le podía dar, pero no sabía que eran milenios, ¿no? Y entonces vemos que 4 poderes salían. ¿Por qué? Porque la Reina Valera dice que peleaban. El diccionario Strong's también dice que peleaban, pero en una parte pequeña, en contextual, dice que salían, brotaban. Los 4 bestias brotaban, ¿no? Brotaban del mar, de las aguas. O sea, acuérdense que Jafet se le dio las aguas y los mares y las costas. Ya, entonces, ya sabemos que esos 4 poderes brotaban. Vamos a pasar rápido porque este quiasmo que yo les voy a mostrar, ese más o menos es esto, ¿no? El quiasmo es una figura literaria que se basa en repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, la repetición de una estructura sintáctica con la particularidad de que en el caso del quiasmo los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en el orden contrario. Ya, nosotros vemos que el libro de Daniel fue escrito en algunos idiomas. Vemos que fue escrito en hebreo, en arameo, en griego. La parte que nosotros estamos leyendo fue escrito en arameo. Pero también estamos leyendo de la Septuaginta, que fue la traducción griega. Bueno, entonces vamos a volver a la profecía. Ya sabemos que esos, en el año de Daniel, luego hablamos de ese tema que me acaba de decir el hermano Leder, ¿no? Vemos que salieron del mar. La primera bestia ya sabemos que es Babilonia. Esto lo entendimos hasta en el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos esto? Porque es historia. Yo no sé cómo el cristianismo niega al pueblo y forma una religión sabiendo estas profecías que hablan solo de un pueblo. Babilonia que se enseñoró, bueno, le quitaron las águilas y ya sabemos que a Nabucodonosor tuvo su experiencia. También Isaías habla del reino de Babilonia, que fue levantado a lo máximo de donde sacaron a Satanás, ¿no? Era Belsasar, claro, ya. Entonces, vemos que luego ve una bestia con 3 costillas en la boca, un oso. Un oso representa lo que en la profecía de Daniel 8 es la cabra de 2 cuernos. Este oso que un costado era más alto que el otro, dice, ¿no es cierto? Entonces tenía 3 costados en la boca. No dice costillas, es como en Adán. Eva fue hecha de un costado. Eva fue hecha de un costado de Adán. Entonces aquí también habla de costado, ¿no? Y tiene 3, le dice devora, y tenía 3 costillas, porque costillas son costados, ¿no? Pero realmente en ese Génesis habla de un costado. ¿Y por qué estos reinos como el reino lidio, el reino egipcio y el reino de los medos, de Egipto, Lidia y Babilonia, fueron conquistados por los persas? Entonces ya se cumplió. Esto no lo vivía Daniel todavía, porque está en el año de Belsasar. Esto lo vio después. Lo vivió, él sí tuvo opción de vivir esto. Vemos que es historia. Esto de acá sí ya no vivió él, porque él había muerto ya para cuando entra el imperio griego. Y siempre les pongo este paralelismo, es el quiasmo, ¿no? Vemos que estas 4 alas representan igual que en la otra profecía, la cabra con 4 cuernos. El uno es el reino de Alejandro Magno, que es de este cuerno, que vence a la cabra, y luego es este leopardo con 4 alas, son estos 4 cuernos. Este representa el pecho del coloso que sueña Nabucodonosor. Eso también ya sabemos. Por acá ya se va poniendo complicada la cosa.
Dice, después de esto yo miraba en visión de una noche una fiera cuarta, espantosa y su espanto sobrepujado, con su fuerza teniendo dientes férreos grandes, comiendo y triturando en torno con los pies hollando, diferente a todas las fieras anteriores, y tenía 10 cuernos, ¿no? Ya sabemos que esta bestia es Roma, pero Roma, como vimos en las otras profecías, dura 2000 años, porque ellos son, solo así podemos entender nosotros, como les explicamos, de que ellos llegan hasta el nuevo orden mundial. Roma se mezcló con los edomitas. El Imperio Romano empezó en Judea en el año, más o menos en el año 60, antes de Yeshua. Yeshua nace en el Imperio Romano. Pero de la cabeza de esta bestia, salen al final de los tiempos 10 reyes, que hasta ahora no son. Son para la gran tribulación, el nuevo orden mundial. Y de ellos despunta uno. Ese rey es el falso, y ese ya es una persona, ya. Pero es el falso Mesías, digamos así, ese ser poderoso, y él se va a rebelar contra el resto del orden mundial, a mitad de la tribulación, y se va a ir para un lado, se lleva 3, dice. Dice, hasta que llegó el anciano de días y el juicio se dio a los santos del Altísimo y el tiempo fue dado en el reino y obtuvieron los santos. Hasta ahí llega la profecía. ¿Por qué? Porque esta profecía de Daniel 7 muestra el reino, todo lo que había que pasar los imperios, ¿no? ¿Y por qué mostramos al principio ese video? Porque la gente hoy piensa que está libre y no sabe que estamos bajo el imperio romano de todas estas mezclas. Cuando hablaba de Gull Snapper, que es la mujer de Meyerance Rothschild, ella ya es de la corte. Él tomó esa mujer de los príncipes de la realeza inglesa y empezaron a mezclarse los házaros, jafetitas, que vienen mezclados con los judíos falsos edomitas desde el tiempo de Yeshua, que se mezclaron cuando invadió Hircano, de donde sale Herodes. Los házaros en el siglo VII y estos falsos judíos se mezclan ya con la realeza, con los danitas, que están en Europa oriental y central. Entonces vemos que se mezclaron, son los linajes, ¿no? Los jafetitas también entran ahí, por eso es que vemos todas estas figuras. Ya, sigamos avanzando porque esto no es muy complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque si hacemos un paralelismo, ¿por qué el Eterno les repite y Daniel les repite? Primero él no entendía muy bien estas cosas, pero nosotros sí. La iglesia, ¿por qué la iglesia tiene razón hasta cuando define los reinos? Pero, por ejemplo, la iglesia no sabe quiénes son los pies del coloso de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ellos no saben los tiempos y no saben que el pueblo está vigente. Entonces no pueden identificar, dicen es que el hierro no se mezcla y que Charles Russell nació no sé cuándo y que se cayeron los testigos de Jehová. Elena G. de White también lanzó sus profecías de esto. Ella sí dijo que el reino era Roma, pero hasta ahí llegaba, ¿no? Pero ella no comprendía lo que estamos viviendo hoy. Estamos a puertas del 7º imperio. Solo estamos viviendo el 6º. Estamos viviendo el 7º imperio, que es Daniel 8, esos cuernos que van a asomar, y de esos cuernos sale uno que del 7 también se convierte en 8, que es el hombre de pecado, a mitad de la tribulación. Entonces ya tenemos este quiasmo, este paralelismo, ¿no? Unas mismas palabras por 2 o más testigos se muestra. Vemos que todos estos imperios han servido para guardar al pueblo, aunque lo sometieron. El Eterno no paró el servicio, por lo menos de algunos levitas, regresaron. Por ejemplo, los persas permitieron que regrese otra vez de Babilonia. Babilonia permitió que Daniel y unos pocos se preserven y se permitió que ellos lleguen a los altos mandos en el gobierno. Y luego con los persas permitieron que el edicto de Ciro regrese al pueblo a edificar en algo las murallas de la ciudad. Y luego con Grecia, ya les contamos esa historia la semana anterior, que Grecia se encuentra cuando viene Alejandro a invadir Jerusalén, ve que el sumo sacerdote era tal cual en su sueño.
Entonces, en vez de invadir, se hizo amigo y dijo, en mi sueño me enseñaron que Grecia, que este sumo sacerdote vestido así de azul con pectoral, era el que me iba a hacer ganar a los persas, a Darío. Entonces le abrió las puertas y él, en lugar de castigar como querían los samaritanos, que castiga, esto lo vemos en el libro de Flavio Josefo, en el capítulo tomo 11, en lugar de invadir, resulta que les acaba dejando que construyan nomás que sigan diezmando el pueblo al templo, no les cobra impuestos. ¿Por qué? Porque el Eterno le mostró. Entonces, pero Roma sí ya se va de más. Roma sí quitó el templo. Y quitó la ciudad de Jerusalén, le sacó en el año 135 Adriano a los judaísmo, prohibió el Shabbat, prohibió que estén en Judea, cambió el nombre, los llamó Filistinia, cambió el nombre de Jerusalén a Helio Capitolina, prohibió la circuncisión y guardar el Shabbat. Y se lanzaron a la dispersión y se originó el cristianismo. Entonces, ¿qué cambiaron ahí? El servicio. Roma no sabe del servicio en el orden de Melquisedec, obviamente, que tenemos nosotros, según Hebreos 8. Entonces ya vemos que ellos intentaron, porque no dice cambiaron los tiempos de la ley, como dicen las traducciones, pensará cambiar los tiempos de la ley. Ellos pensaron y algunos, y nació la iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? La gracia. Creo en Dios, Jesucristo Dios, y no tengo que guardar mandamientos porque estamos en gracia. Pero no se cambió por completo, porque a la final regresó el pueblo a volver a guardar Torah, pero ya mismo no se va a guardar, solo tenemos 7 años para publicar las enseñanzas y de ahí a guardarnos en nuestros refugios, a vivir para el Eterno. En las ciudades no se va a poder guardar la Torah. Entonces, dice que estas frases, ¿no? Ya vemos que Roma sí frenó todo eso. Además, como ustedes ven, a los ángeles que ven, que están con Ron Wyatt en 1981, cuando él descubrió el arca, luego de un tiempo, cuando él va a visitar el lugar, se le presentan 4 entidades y le dicen que va a haber una sola religión, que va a entrar en vigencia mundialmente. Cuando entre el nuevo orden mundial, mundialmente va a estar en vigencia la ley del sol. Eso quiere decir que va a haber una sola iglesia. Entonces no puede ser que ese verso sea para el final, que va a quitar los tiempos de la ley, porque ya aquí ya no hay tiempo, ya no hay ley, ya no hay fiestas que guardar, y tampoco está escondida, la gente que guarda la Torah está escondida, entonces nadie puede decir que va a quitar oficialmente los tiempos de la ley. Y vemos este video de la iglesia abrámica. La iglesia abrámica es algo que se fundó hace 2 años casi en Emiratos Árabes, y es una iglesia oficial de las 3 religiones más grandes monoteístas: cristianismo, catolicismo, o sea, el catolicismo, cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Entonces, esa es la iglesia abrámica. Probablemente esa iglesia sea la iglesia oficial, es la iglesia del amor. Igual que el que dice el cristianismo, Dios es amor y el resto no importa. No hay ley, no hay nada, no hay que guardar días ni nada. Entonces vemos que este libro, ¿por qué tenemos estas discrepancias? Porque este libro también apareció en los rollos del Mar Muerto. Vemos el 4Q, DAN, este verso, estos libros fueron muy trastocados, muy manipulados en diferentes lugares. No es así como que en un solo idioma, como las profecías de Isaías, Jeremías, ¿no? Y justo esta parte de 7:25 al 19 apareció en las cuevas del Qumran. Entonces, dicho esto, vamos a seguir analizando esta última parte. Edom infiltró todos los imperios. En medio de todos estos imperios ha estado Edom. Hoy día, ¿cuál es Edom? El gobierno de Israel. Los judíos házaros. Está infiltrado entre los házaros, que son caucásicos, entre los jafetitas están mezclados. Entonces,
Todos vemos que en el Salmo 137, cuando están en Babilonia, en el Salmo 137 dice que se reían los edomitas de lo que se los llevaban cautivos. Se reían. Dice, hay un libro que está en la Biblia, pero que no es del canónico, que es el libro de Esther. Ese libro no debería estar, pero fue puesto por el judaísmo en el año 80, en el concilio de Yamne. Y ese habla de Amán. ¿Amán quién era? Tita, que quería matar al pueblo en Babilonia. Pero ese no concuerda con la historia. Bueno, ese es otro tema para otro estudio. Con los griegos, infiltraron el gobierno, los edomitas, y hasta el templo de Jasón, y llegaron hasta el templo. O sea, los griegos fueron mezclados, se mezcló Jasón, este levita se hizo a favor de los griegos. Luego Juan Hircano libera Idumea, pero los adhiere también al pueblo. Cuando llega a Roma, estaba Herodes. ¿Y quién escoge Roma para que le ayude a gobernar Judea? Dice, este es edomita, pero guarda la Torah para estos, le dejamos de rey y le deja a la línea de los herodianos. Cuando nace Yeshua, nace cuando Judea estaba gobernada por los edomitas. Y luego Yeshua tiene delante de él a edomitas y les dice simiente genética de víboras, de la serpiente. Y luego pasa todo, los creyentes en Yeshua van a las montañas, son perseguidos, luego se forma el cristianismo, y estos linajes en el año 135 Roma expulsa de Judea, como les conversé hace un momento, y luego de unos años, para el siglo VII, estos judíos mezclados son llevados a Hazaria, al reino de Bulán, en Hazaria, y se mezclan, y ellos son los que enseñan talmudismo, ¿no? Y luego, para la siguiente generación, los házaros ya se ven todos como descendientes de Abraham. Y luego, para el siglo más o menos 15, ya son los banqueros usureros. Para el siglo XVII ya están formando las logias Illuminati. Para el siglo XIX cooptan el gobierno de los Estados Unidos, la banca de Estados Unidos. Para el siglo XX, a principios del siglo XX, entran hasta en Rusia, derriban al zar de Rusia, el zarismo, infiltran la revolución bolchevique. Por eso es que ustedes ven a Lenin, Trotsky, Stalin, son judíos, házanos. Y para el siglo XX, para hoy, los Rothschild dominan el mundo, como ustedes vieron. Edom infiltró todos los imperios. Se fueron y se compraron la tierra con Edmond de Rothschild. Ustedes ya saben esa historia. Compró la tierra de Israel, ese es el que regresa. Entonces, nosotros no debemos confundirnos de que este verso sea para el último tiempo. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Ese sí es para ese tiempo. Y pasará a cambiar los tiempos de la ley. Es todo Roma que ha hecho todos estos tiempos. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esos son todos los imperios. ¿Sí me explico, no? ¿Alguna observación? Con respecto a esto, pues queda bien claro de que no se está refiriendo al antimesías como una persona, sino más que todo como un sistema. ¿Es claro? O... Ya, o sea, si es una persona, si es una persona que dice que hablará, que él sale de entre los cuernos, ¿no? A mitad de la tribulación, eso ya hemos enseñado en las otras enseñanzas, se pelean esos reyes, 3 se van con él y ya hemos visto eso. Y ellos empiezan a tener, dice, hacían adorar a la primera bestia. Y si ya la eliminaron, ¿cómo es que le hacían adorar? ¿Por qué? Porque salen de los mismos, desde el mismo principio, opresión, neoliberalismo, o sea, la acumulación del poder en esa élite y opresión y tecnología en los cuerpos. Pero eso es adorar a la primera bestia, porque eran los postulados de la primera bestia del orden mundial. Pero ese sí es un hombre, un emperador. Okay. Pero cuando vemos que dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, vemos que eso corresponde a todos los que hicieron, fueron estas bestias, ¿no? O sea, porque
cuenta que después de esto viene el reino. Esta profecía se centra en que primero vienen esos imperios que infiltra Edom y luego narra que viene el reino. No se centra solo en la gran tribulación, pero este hombre sí va a oprimir, pero no es que va a estar buscando, ay, ellos son de la Keilah Nefesh. No, ellos no van a hacer eso. O sea, esa persecución es mundial, pero está hablando de los creyentes en el Eterno. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, aquí no está hablando de solo de nosotros, está hablando del mundo entero, porque eso dice, pero aquí, este verso de aquí es que va a afligir entre esos a los que estén afuera de los campamentos. Va a quebrantar y dice que los 10 reyes va a ir y va a vencer al pueblo que no se guardó. O sea, ¿qué quiero mostrar yo? No quiero que ustedes, perdón, sigan lo que yo estoy diciendo como que estoy sentando doctrina, no, sino que estoy mostrando evidencia de que tenemos que considerar este verso. Primero porque ha sido trastocado. Segundo, porque ha habido muchos idiomas y ha habido desentendimiento. Y tercero, porque la historia muestra de que así se va a dar. O sea, él en el tiempo cuando se levante el falso Mesías, habrá por ahí judaísmo que quieran recuperar su religión y se los llevan para allá. Pero de ahí predicación, iglesias, sinagogas, no va a haber. Solo va a haber una religión oficial de amor que se llama la iglesia abrámica. Sí, entonces es un escenario. ¿Qué opinas tú? Bueno, considerando o sintetizando un poquito más la idea, entonces vemos que este parte del versículo que es el 25, que se le atribuye a una sola persona, no es así. No es así, o sea, ha sido un conjunto de procesos a través de la historia, lo cual ha permitido y va a permitir que sea la persecución a los santos. O sea, no es como decía el hermano, no es a una sola persona, a un solo grupo, sino en general van a dar normas, ¿sí? De los cuales el mundo se tiene que apegar, y el que no se apegue, que obviamente vamos a estar del otro lado de la banca, por así decirlo, no vamos a aceptar estas normas. Ahí es donde se empieza a cumplir esto, ¿sí? Y no piensen que es con respecto a que se va a formar un nuevo futuro, un nuevo templo, y luego nuevamente va a ser prohibido la Torá y la ley. No va a ser así. Esto ha sido a través de la historia. Gracias, sí. Si alguien tiene algún aporte, ¿no? Porque, o sea, no queremos aquí, yo no me vine a plantar delante de ustedes para sentar doctrina, porque no, o sea, y esto de aquí, quién sabe que en unos 2, 3, 4 años más podamos ir entendiendo con más claridad. Esto no afecta a los tiempos, que es lo que nos compete, y también las intenciones de ellos, que es someter al pueblo, pero viene a arraigarse todo eso. O sea, ¿qué es lo que quiero? Es que no nos sintamos libres. Estamos bajo un yugo que ahora se llama Imperio Romano, las leyes, la jurisprudencia, el Código Romano, que es la base de todo, como habíamos visto en la ley del almirantazgo. Entonces, somos sujetos, somos esclavos del sistema. Y el propósito con estas profecías de Daniel es mostrar al Eterno que va a venir un tiempo de liberación para el pueblo. Puede ser que nosotros podamos fallar en un enfoque de cierto evento, pero no altera todo lo que es y los tiempos. Por ejemplo, cuando habla del cuerno pequeño, ahí ya vemos a que se separaron a medio de la tribulación, y 3.5 años, que también es tiempo y medio tiempo, se puede catalogar 3.5 años, que es el tiempo de los 1260 días que se profetizó, que los dos testigos van a profetizar hasta el año 2038, que es la venida del Mesías. No podemos cambiar estas fechas porque eso es inamovible, porque eso muestra historia. Estamos cambiando ciertas apreciaciones de actos. No piensen que estamos adulterando nada, porque todo el mundo ha hecho esto. Es más, no porque somos los hermanos, ¿qué estos que se creen? No, somos personas que tienen tecnología. ¿Me entiendes? O sea, hace Elena G. de White y los testigos de Jehová pudieron ver los rollos del Qumran. Nosotros sí. Tenemos la Septuaginta, tenemos Código Sinaítico, Código Vaticano, el Códice de Alepo. Ya sabemos que adulteraron el Códice
de Alepo, los masoretas adulteraron escenas porque aparecía Yeshua. Entonces, tenemos autoridad para hablar de estas cosas. ¿Por qué? Por el estudio. Porque hay ciencia, hay documentos, ¿no? Estamos viendo que acá yo presenté, por ejemplo, aquí están los rollos de Daniel encontrados en el Qumran, los pasajes. No todo lo que estaban escribiendo ellos era así, tal cual, pero es un respaldo para comprobarlo, todo por dos o más testigos. Entonces, al final de los días, ¿qué vemos? Como dice Daniel 7, y lo de sus 10 cuernos sobre su cabeza, y el uno y el otro que brotaban, y cayeron por él 3, y aquel cuerno tenía ojos y boca hablando jactancias, y su aspecto sobrepujaba a los otros, o sea, se los llevó a los otros. Estoy hablando de la Septuaginta, por eso está un poquito así un lenguaje antiguo. Y reflexionaba yo sobre aquel cuerno guerra armando contra los santos y derribándoles. Ya. Cuando vemos Apocalipsis 13, vemos el hombre de pecado sale de estas linajes, ¿no? Ya hablamos cuando ven ustedes un leopardo, ese leopardo es Grecia, oso es Magog, sobre el lomo de un dragón, de una serpiente con 7 cuernos, con 10 cuernos, ese de ahí es Edom mezclado con Cananea. Cuando vemos 7 cabezas, 7 reyes, 7 reinos, bueno, entonces estamos viendo linajes, no vemos creencias religiosas, y vemos que al final de los días van a perseguir a los santos. Entonces, ¿dónde van a estar las gentes protegidas? ¿Cómo es que va a vencer? Dice que viene a hacer guerra y va a vencer. Miguel viene en medio de una confrontación que hay en el espacio, tiene que pasar esa barrera, vencerlos, y viene acá, según el libro de Apocalipsis, viene a la tierra y viene a cuidar los campamentos, donde mayoritariamente el pueblo está reunido. Entonces, ¿a quién vencen? En algunos textos vemos que se vence al pueblo del Eterno, vence a los que no se han guardado. Por eso, hermanos, nosotros siempre en estas enseñanzas proféticas, estas profecías del pueblo, para el pueblo, todas apuntan a lo que estamos hablando, a guardarse en el tiempo final. Es algo que era difícil de entender, porque mientras no asomaba pueblo, no asomaba destinatario ni alguien que se pueda guardar. No se podía entender Ezequiel 20, no se sabía a qué santos iba a guardar Miguel, porque vemos que sus enemigos iban a vencer a los santos, o sea, había contradicciones, ya sabemos, hay que guardarse, hermanos, y vemos que la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl se les topa por haber infiltrado todos los imperios, será eliminada, se quemarán, los consumirán, ni a un resto quedará de Saúl, porque Yahweh le ha dicho. Entonces, y dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Yahweh.